Recuerden ustedes que les mencionaba que el evangelio que trata más sobre el primer año de ministerio del Señor Jesucristo es el evangelio de Juan. Así que busquen en sus Biblias, por favor, Juan capítulo 4. Y la historia es conocida. Bueno, cada una de las historias de la vida de Cristo son conocidas por nosotros, pero aún cuando las conocemos, siempre hay muchas cosas para aprender, para aplicar en nuestra vida. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana, ese encuentro ahí en el pozo de Jacob. Vamos a comenzar orando y ya de esa forma también pues ponemos los corazones a los pies de nuestro Salvador para que Él nos hable. Padre, gracias Dios, gracias te damos Señor porque este día tú nos permites estar ante ti, mi Dios, nos permites, Padre, escuchar de ti, mi Dios, de tu propia palabra, y rogamos en Dios que tú dirijas ese tiempo, el cual dejamos en tus manos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, pues si nosotros recordamos un poco los eventos pasados que veníamos viendo, en el día, ya tiene como un mes más o menos que vimos la última lección, habíamos visto cómo Jesús había ido a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y ahí en Jerusalén tuvo un encuentro con un personaje. Es una historia muy conocida, Juan capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes quién era ese personaje? Nicodemo. Jesús y Nicodemo se encontraron ahí. El Señor tenía una cita específicamente con él. Y sabes, el día de hoy vamos a ver una cita también que el Señor tenía con una persona, con una mujer, pero que es exactamente lo contrario de Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? ¿Recuerdan un poquito? Vamos a repasar. Era un fariseo. Por lo tanto, era judío. Conocía muy bien la ley. Ahora se encuentra con lo contrario. ¿Recuerdan ustedes que les comentaba cómo los judíos oraban diciendo: Señor, gracias porque no nací? No nací mujer, no nací gentil. Y bueno, en este caso es mujer, es gentil, es una mujer samaritana. El samaritano era mezclado no solamente en sangre, sino también en religión. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero vamos a ver un poquito lo que empieza el texto a decir. Dice versículo 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí el Señor dice que Él escucha, estaba allí evidentemente en el río Jordán, fue y estaba, recuerden ustedes que después de su bautismo Él comenzó a predicar el Evangelio, y el Evangelio que predicaba Juan, que decía: arrepiéntanse, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Mesías está aquí y el reino en Israel puede instaurar, pero se requería de una cosa: que la nación se arrepintiera y entonces aceptaran a Cristo como el Mesías. Pero antes de poder lograr que el reino se estableciese, tenía que haber un arrepentimiento nacional. Tenían que entender quién era Cristo. De otra manera, pues de nada iba a servir un simple reino político, que era lo que muchos esperaban tener. Y dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Supo que los fariseos habían oído decir, no es por uso de su omnisciencia. Recordemos que el Señor siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, pero Él voluntariamente había decidido no usar esos atributos, los atributos incomunicables de Dios, los omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él se limitó en el uso de esos atributos. Así que si supo, seguramente fue por algún informante que vino y le dijo: los fariseos están escuchando lo que tú estás haciendo. ¿Y sabes qué había en el corazón de los fariseos? Celos. Y supo que ellos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Fíjate qué hacía entonces Jesús. Primero, hacía discípulos. Y en segundo lugar, ¿qué hacía con ellos? Los bautizaba.
Propiamente dice en el versículo 3, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, o sea, no era personalmente él bautizando. Recordemos que Jesús nunca bautizó ninguna persona, él nunca tampoco escribió ningún texto, no tenemos nada escrito. Hay quienes hoy en día llegan a incluso a pensar, no, Jesús no existió. ¿Por qué? Porque nunca escribió nada, no hay ninguna evidencia escrita de su existencia. De verdad, él no escribió nada, nunca se adjudica nada a él. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es evidencia de que él no haya existido. De hecho, si lo vemos por el otro lado, ¿por qué él nunca escribió nada? ¿Por qué él nunca bautizó a nadie? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese bautizado a alguno? ¿Qué piensan que hubiera pasado? ¿No creen que a lo mejor ese se hubiera sentido más? No, a mí me bautizó el mismo Jesucristo. Y a ti te bautizó Juan. No, o sea, ¿a qué lo bautizó Santiago? Entonces, como que empieza a haber categorías. De hecho, Pablo más adelante, ¿te acuerdas que a la iglesia de Corinto les llama la atención? Porque discutían. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y algunos se atrevían diciendo yo soy de Cristo. Pero el Señor no bautizó a nadie. Alguno habría bautizado Pablo y Pablo decía, doy gracias a que no bautizó a ninguno de ustedes, si acaso, y contó ahí como 5 con la mano, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Así que el Señor no bautizaba, evidentemente pensando en ese tipo de reacciones que podría haber en el corazón humano. Él nunca escribió nada, porque ¿sabes una cosa? Habríamos muchas veces de pensar que las palabras, o sea, que escritas por el mismo Jesús fuesen más importantes que el resto de la Biblia. ¿Y sabes una cosa? De este libro, de la Biblia, ¿cuánto es palabra de Dios? Todo. Ah, no, nada más las palabras de Cristo escritas en rojo. Aquí lo dijo Jesús, mira, está en rojo acá. No, todo es palabra de Dios. Entonces Cristo nunca vino a dejar un escrito, porque cada palabra de este libro es palabra de Cristo, Él es el verbo. De ese modo entendemos que todo lo que tenemos en este libro es palabra de Dios. Y si Él hubiese dejado algo escrito, seguramente habría quien empezaría a apuntar ahí, esto es más importante que el resto. Y no es así. De verdad sí encontramos pasajes que son más reales, más vivenciales para nosotros, mientras que otros quizás tienen que ver un poco más con Israel y podemos nosotros aplicarlos a nuestra vida, sí, pero todo es palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús entonces? Hacía discípulos y bautizaba. Lo hacían los discípulos de Jesús, no él mismo. De esa forma Jesús desde el principio de su ministerio comenzó a delegar funciones, comenzó a entrenar a sus discípulos. ¿Para qué? Para su servicio posterior. Siempre Jesús empoderó a sus discípulos. Él les dio autoridad. Y a nosotros nos lo ha dado. No sé si por ahí algunos seguimos la YouVersion, el versículo de hoy, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, recibiréis poder. Así que el Señor empoderó a sus discípulos y Él quiere que tú les sirvas, que seas útil en eso. Cuando venía entonces acá uno de los discípulos y bautizaba, y más adelante vemos después cuando se fundó la iglesia y todo eso, y venía, Él mandó bautizar, ahí en Mateo 28, 19, 20, ¿recuerdas cómo dice ese pasaje? Bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando eran bautizados, ¿sabes qué significa bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es como si Dios mismo te bautiza. A lo mejor alguno tuve la oportunidad de bautizarlo yo, pero ahí lo importante no era que el pastor bautizaba al hermano, lo importante era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo, las 3 personas de la Trinidad, quien te identifica con Él. Hacer discípulos sería como fundar la escuela. Pero ¿sabes una cosa? Una escuela se identifica ¿por qué?
¿Cómo sabes de qué escuela son los chavos que andan ahí en la calle? Por su uniforme. Bautizar es poner el uniforme. Así que cuando tú conoces a Cristo como tu Salvador, es como que te inscribiste en la escuela. Pero para que se te identifique con esa escuela, ¿qué debes de tener puesto? El uniforme. Y puede ser que llegues tú a la escuela y si no traes el uniforme, ¿qué puede pasar? No te dejan entrar. Así que a lo mejor acá no es que dejamos afuera a los que no se han bautizado, pero eso es bautizarse. Bautizarse es ponerse el uniforme, es decir, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo. Entonces, hacer discípulos sería como fundar la escuela, mientras que bautizarse sería como ponerles un uniforme. Y si analizamos un poquito ahí Mateo 28, 19, 20, nada más así brevemente, hay dos verbos en tiempo, a ver si yo luego no soy muy bueno para el castellano, para el español y todo eso, en tiempo aoristo. El tiempo aoristo significa hecho una vez y por todas. Para siempre, no se volverá a hacer. Los verbos en tiempo aoristo son id, o más específicamente, yendo, mientras vais. Es decir, tú vas por el mundo y mientras vas, haz discípulos. Un discípulo se hace una vez por todas. Conoce a Cristo como su Salvador y no es que hay que volverlo a ser discípulo al mes o a la semana. No es que necesitan recibir a Cristo otra vez, volver a nacer de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces se nace de nuevo? Una. Y de pronto si pecaste, caíste, tienes que volver a nacer de nuevo. ¿De nuevo? No, te arrepientes tú, la salvación no la has perdido, porque eres hijo de Dios. Lo que tienes que hacer es levantarte y seguir de donde te caíste. Todo corredor que corre la carrera y se tropieza y cae, se tiene que levantar y correr. ¿Desde dónde? ¿Regresar a la meta? Digo, ¿a regresar al punto de partida? No, de donde se cayó se levanta. Todo cristiano que ha caído se debe de levantar. Ahí donde cayó. ¿Has caído en la carrera, en el servicio? A lo mejor, como dice Pablo en un momento, ¿quién nos estorbó para que ya no corras como corrías antes? Vosotros corrías bien, dice. Ese es el autor de Hebreos, creo. Vosotros corrías bien. ¿Quién te estorbó? Levántate. Levanta las rodillas paralizadas, los brazos caídos y levántate a correr. Así que esos verbos están en tiempo aoristo. Yendo y hacer discípulos. Tenemos otros verbos en tiempo participio presente. Yo luego no hablo mucho de esto porque a veces ni yo mismo entiendo, pero bueno, esto es importante a veces que entendamos un poquito mejor. En participio presente significa actividades que continúan, se siguen haciendo. Y los verbos en tiempo participio presente son bautizando y enseñando. Así que mientras se hace discípulo se va bautizando. Se bautiza una vez, pero se identifica el cristiano siempre. Tengo que estar identificado, aunque no me tenga que volver a bautizar cada día tengo yo que considerarme muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Tengo yo que seguir mientras voy a ser discípulos, tengo yo que seguir identificando cristianos con el nombre de Cristo. Y dice el otro es enseñando. Sigo enseñando y sigo aprendiendo. Recibí a Cristo una sola vez, pero ¿cuántas veces tengo que alimentarme para crecer? Siempre, diario. Bueno, regresemos al texto porque luego, fíjense que todavía no entramos en la historia y ya me eché un buen rato. Salió de Judea, versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Así que sabemos nosotros que Jesús, al enterarse que los fariseos habían escuchado de Jesús, que él hacía más discípulos y empieza los celos, en varias ocasiones vemos que Jesús, al saber que los fariseos se enteraban de algo, él se cambiaba de lugar. ¿Por qué?
¿Acaso nuestro Señor era cobarde? Claro que no. ¿Por qué lo hacía? ¿Sabes qué? Jesús lo explicó en breve: aún no ha llegado mi hora. Si Él se quedaba ahí, iba a provocar que las cosas se precipitaran y no era tiempo. Recordemos que muchas veces pensamos nosotros que Jesús nos ha llamado, que Dios nos ha llamado al martirio, pero ¿sabes qué? Dios no nos llama al martirio si podemos evitarlo sin pecar. Y hay veces que pensamos estar más dispuestos al martirio que ser fiel en algo cotidiano, porque ahí, como no es tan importante, le fallamos. Siempre tenemos que tener corazones dispuestos a serle fiel, sea cuando te llegue la hora, o sea cuando sencillamente tienes que dar testimonio. Versículo 4, dice versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, le era necesario pasar por Samaria, no en sentido geográfico, porque los judíos vivían principalmente en la zona de Jerusalén, lo que era conocido como Judea, pero había una zona también al norte de la nación, que era el mar de Galilea, que era una zona judía, pero en medio de esas dos zonas, arriba Galilea y abajo Judea, en medio de esas dos zonas, ¿sabes qué se encontraba? Samaria. Y normalmente el judío hacía algo: bajaba un poquito en el mar de Galilea, cruzaba el río Jordán, bajaba por una zona llamada, bueno, yo lo estoy poniendo desde mi lado, tendría que ponerlo de aquel lado, o sea, acá está el, tengo que verlo yo como espejo para que lo vean ustedes derecho. Acá está el mar Mediterráneo, acá está el mar Muerto, acá está el mar de Galilea. Entonces bajan del mar de Galilea, cruzan el río Jordán, pasan más del lado conocido como Perea, esa zona de Perea, y cruzaban otra vez rodeando lo que era Samaria, o sea, rodeaban Samaria. Pero en este caso dice que el Señor le era necesario pasar por Samaria. Les decía, no por necesidad geográfica, sino porque el Señor tenía un pendiente ahí, tenía una cita. ¿Y sabes con quién era? Con la mujer samaritana. Les decía yo que los samaritanos eran mestizos tanto en sangre, cosa que para un judío era aborrecible, que un judío se mezclara con un gentil, como también lo eran mestizos en religión. Hasta la fecha la religión samaritana sigue activa. Ellos creen solamente en lo que es los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, solo creen en eso. Y obviamente por ser mestizos, doblemente mestizos, tanto en sangre como religión, pues eran aborrecidos completamente por los judíos. La historia de los samaritanos se remota hasta tiempos del rey Salamansar, el rey de Asiria. Cuando los asirios llegaron, conquistaron a las 10 tribus del norte, se llevaron cautivas a todas estas tribus a su imperio, al imperio asirio. Eso ocurrió más o menos en el año 722 antes de Cristo. Y se llevaron, quedaron unos pocos, muy poquitos judíos ahí. Los pobres, los que se lograron esconder, quedaron muy pocos de los israelitas, que ya tenían una historia pasada de muchos años de idolatría. Si tú has leído Reyes y Crónicas, te das cuenta que en el reino del sur ahí se turnaban un rey bueno, un rey malo, y los malos hacían desastres, y uno que otro bueno que de pronto llevaba a la nación al arrepentimiento. En la nación del norte, ¿cuántos reyes buenos hubo? Ni un solo rey bueno. Todos fueron idólatras. De hecho, para que la gente no volviera a Jerusalén, habían hecho ídolos, becerros de oro, uno en Dan, al norte, y otro en la zona de Samaria, para que adoren a los becerros y no vayan a Jerusalén, no vaya a ser que se vayan a ser fieles al rey de Judea. Fue así entonces que viene Salamansar, toma cautivos a todos los judíos, los lleva y los esparce en todo el reino, y en otras naciones conquistaba pueblos y los traía o sea, hacía mezcla.
Tú que eres de aquí te vas para allá, los de allá se vienen para acá. Entonces trajo personas ahí a la tierra de Israel. Tú puedes leer un poquito de esto al respecto en 2 de Reyes 17, versículos 24 hasta el 41. Dice que aconteció, voy a leer nada más unos cuantos versículos, 2 de Reyes 17, 25, dice: cuando comenzaron a habitar ahí los nuevos pueblos que traía el rey, como ellos no temían a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron al rey de Asiria, todos estos pueblos extranjeros le dijeron: la gente que vive aquí no conoce al Dios de esta tierra, manda algunos sacerdotes para que enseñen. Y vinieron algunos sacerdotes de la nación de Israel y les enseñaron entonces el Pentateuco. ¿Qué lograron con esto? Me voy a leer un poquito, voy a adelantarme. Pueden ustedes con calma leer todo el pasaje, 2 de Reyes 17, 24 al 41. Dice: entonces, como se les enseñó, dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y hasta hoy, hasta el momento que se escribe este pasaje, hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová de los hijos de Jacob. Así que dice que ni temían a Dios genuinamente, ni temían a sus dioses. Esa fue la situación de estos samaritanos. Más adelante encontramos algunos casos de ahí. ¿Se acuerdan? Sanbalat. ¿Alguien le suena el nombre de Sanbalat? Cuando Esdras vino a reconstruir, apareció ahí un hombre antagónico, Sanbalat y Tobías. Sanbalat construye un templo que dio lugar a ese lugar donde se encontró Jesús con la samaritana. Bueno, no me voy a meter mucho ahí porque me alargo. Versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Esa palabra se sentó así, está relacionado con lo que viene diciendo, venía cansado del camino, y así cansado como venía, él se sentó en el pozo. Y obviamente vemos aquí a un Jesús humano, 100% humano. Nunca dejó de ser 100% Dios. Pero él, con su humanidad, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, sufría. De este modo entendemos nosotros que Jesús estuvo sujeto a todas las debilidades humanas excepto el pecado. De hecho, así lo dice en Hebreos. Dice que no tenemos Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mientras que dice el pasaje también, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y dice que era la hora sexta. Era entre mediodía, según una de las formas de contar el tiempo, o a más tardar las 4 de la tarde, según la otra forma de contar el tiempo. Judíos y romanos contaban el tiempo diferente, pero era la hora de más calor. Y llega una mujer. Como les decía yo, esta mujer es totalmente diferente que el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Era todo lo que Nicodemo no era. Esta mujer era pobre, era pecadora, era poco religiosa, no era judía, era un pueblo peor que ser gentil, despreciable. Pero así como Jesús con amor habló con Nicodemo de acuerdo a sus necesidades y le habló de un pasaje de la Biblia y le tocó de acuerdo a su necesidad a Nicodemo, supo cómo tratar también con ella y llevarla a reconocer
su pecado y llevarla a reconocer que el único que podía satisfacer toda su necesidad. De eso se trata, eso es el tema de este pasaje, la satisfacción. Pensemos un poquito, el bosquejo aquí sería: ¿quién era Jesús para la samaritana? ¿Quién era Jesús para la samaritana en los versículos 7 al 10? Fíjate. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y se encuentra, velo desde la perspectiva de la mujer, se encuentra con un hombre que le dice: dame de beber. Versículo 9 y 8 dice: sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿Quién era Jesús para la mujer samaritana en este pasaje? Un judío, un extraño, alguien completamente fuera de la gente con la que se relaciona. Dice versículo 9 al final: porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Literalmente dice aquí en el griego, no usan las mismas vasijas. No hay comunión entre ellos. No se tratan judíos y samaritanos entre sí. El encuentro aquí de Jesús con esta mujer, a veces han escuchado esas coincidencias que llamamos las diosidencias. Aquí vemos cómo la providencia de Dios para llevar a cabo sus propósitos. En primer lugar, Jesús tenía una responsabilidad de encontrarse con esa mujer samaritana. Y la responsabilidad de encontrarse con esta mujer samaritana superaba otras necesidades humanas. ¿Recuerdas algunas del pasaje? Por ejemplo, comer. Jesús dice: esto es más importante que comer. En segundo lugar, este encuentro en privado entre Jesús y la mujer samaritana fue un encuentro que ya estaba en la agenda de Jesús, ya estaba arreglado. Era el momento ideal donde Jesús estaba tranquilo y la mujer estaba tranquila. Y aún cuando el Señor Jesús estaba sumamente fatigado del camino, había tenido oportunidades de hablarle a multitudes, ahora una samaritana, extranjera y pobre, valía el esfuerzo de nuestro Señor para encontrarse con ella y dedicarle ese tiempo. ¿Sabes? Dios tiene momentos también contigo y tú estás en la agenda de Dios cada día. El punto es al revés a veces, si Dios está en tu agenda. Porque nosotros estamos muy ocupados con muchas cosas, con las preocupaciones diarias de nuestra vida, como la mujer en ese momento. Ella, que estaba preocupada, llevar agua. Y el momento era lo que decía: Señor, pues dame de esa agua para que no vuelva a venir por agua. Si ya no voy a tener sed jamás, dame de esa agua. Dice versículo 15, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer estaba preocupada de lo suyo. Y a veces así pasa cuando hablamos de Cristo, ¿no? Empezamos a hablar acerca de Él y la gente está preocupada. No, si me hago cristiano me va a ir bien, ya no me va a hacer falta dinero, Dios me va a bendecir, voy a disfrutar la vida, voy a ser feliz. Y a veces solamente estamos pensando en lo que Dios me va a dar, como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa que va a solucionar todos mis problemas. Pero nos damos cuenta aquí que la intención de Dios no era esa. Él venía a darle algo espiritual. Vamos a ver algunos temas tratados también. Mientras vemos cómo, desde la perspectiva de la mujer, ¿quién era Jesús? En este momento Jesús es un extraño, un judío, alguien que no tendría ni por qué haberle hablado. Desde la perspectiva de Jesús, él tenía temas para platicar con ella. De hecho, cerrando nada más el punto de que dice aquí: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, mujer y samaritana? A un judío le era vergonzoso hablar con su propia mujer en la vía pública. Y además era samaritana. Así que Jesús, para hablar con esta mujer, rompió grandes prejuicios. Rompió cualquier prejuicio de discriminación racial,
social, religiosa, de género, pero aún más, rompió cualquier prejuicio que podríamos pensar que hubiese entre un Dios tremendamente santo y una mujer pecadora. Rompió el prejuicio que tenía. Dios rompió la barrera que había entre Él y nosotros. Mi pecado, que es aborrecible para Dios, su amor pudo más. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el Dios que tenemos. Y sabes, la mujer le pedía, dice, perdón, vamos a ver el texto, dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús pide algo. ¿Qué pidió? Agua, tenía sed. Nunca se dice aquí que la mujer le haya dado el agua, posiblemente sí le dio, pero no se menciona. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús te pide algo, siempre te va a dar algo mucho mejor que lo que te va a quitar. Hay gente que ve a Dios como si fuese un esclavizador. ¿Cómo va a ser que Dios quiere que me comprometa con Él? Entonces me va a quitar todo. Me va a quitar mis amigos con los que me la paso bien. Me va a quitar los lugares que frecuento. Tengo que cambiar mi manera de hablar. Y ven todo lo que Dios les va a quitar. Y hay gente que no se quiere acercar porque dicen, Dios pide demasiado. Y yo les decía una vez que acerca de eso, Dios no pide demasiado, Dios pide todo. Él quiere todo, pero a cambio te da mucho más. En este caso, ¿qué le pidió Jesús a la mujer samaritana? ¿Y qué le ofrecía Jesús a la mujer samaritana? Agua viva. Le pidió agua material que satisfacería una sed física, pero vendría ahora ofreciéndole a la mujer un agua espiritual que satisfacería su necesidad espiritual para siempre. ¿Te das cuenta que cuando Dios te pide algo, dáselo? No ocupas negociar con Él, Señor, pero ¿tú qué me vas a dar? Sí, ok, te doy mi diezmo, ¿y tú cuánto me vas a dar? Sí, te doy mi tiempo, vamos a apartar, ok, tengo tantas horas al día, te doy 10 minutos en la mañana para que platiquemos, es mi tiempo de oración. ¿Y tú cuánto me vas a dar, Dios? No negocies con Dios, sencillamente entrégale todo, toda tu vida, tu tiempo, tu servicio, tu boca, habla de Él, tú le perteneces. Sabes, Dios nunca te queda de ver, Dios no es deudor de nadie. Entrégale todo lo de tu vida porque Él te dará mucho más. Notemos la ignorancia de la mujer también. Desde el punto de vista de la mujer, Jesús era un judío extraño, sediento y cansado. Desde el punto de vista de Jesús, Él tenía temas que hablar con la mujer. Y empezamos con algo en común, agua, algo normal. Jesús aprovechó cuando hablaba aquellos hombres que buscaban a Jesús porque le había dado pan y peces. ¿Sabes de qué habló Jesús? Yo soy el pan de vida. A la mujer del pozo le habló del agua. La respuesta de Jesús, versículo 13. Me estoy adelantando un poquito. Sí, todavía no. Perdón. Versículo 10, la ignorancia de la mujer. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dije, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bueno, aprovechando el tema, ahorita me regalan una botellita de agua. Yo pido agua acá también. Si conocieras el don de Dios es el Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías, dice. Y Él te daría agua viva. Dice, la mujer aquí no entendía bien, todavía no comprendía quién era Jesús. Fíjate que Jesús le está diciendo algo a la mujer, si tú supieras quién soy,
¿Qué debía hacer la mujer entonces? Lee el texto. ¿Quién debe pedir? La mujer debía pedir. ¿Sabes que el que desee de los beneficios que Dios ofrece, debe pedirlo? Hemos hablado mucho de esto, ¿no? Dios está más dispuesto a dar de lo que tú estás de pedir. Pero recién hablábamos de que Dios no es un genio que vengamos a pedirle, porque Dios también te pide. Dios te pide todo, pero a cambio Él te da más, y más que el todo. Pero a veces también cuando tú le entregas, sabes que el hecho de pedir, estamos hablando de orar. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que no olvides también, tú tienes que entregarle a Dios toda tu vida, todo tu corazón. Pero no olvides también de hablar con Él, de pedirle para tu necesidad. El Padre nuestro tiene peticiones: danos el pan de cada día, perdónanos. Son peticiones que tenemos que hacer. Así que dice aquí, tú le pedirías y Él te daría. Ahora, la perspectiva de la mujer acerca de Jesús empieza a cambiar. Jesús era un extraño, pero ahora, versículos 11 hasta el 16, ya Jesús ya es un hombre distinto, alguien que va fuera de lo común. Dice versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Literalmente, agua viva es agua corriente. ¿El pozo qué tipo de agua tenía? Es un agua estancada. El agua viva suele ser, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de probar agua en un río. Obviamente que no es el de Tequis, ¿verdad? Pero no, ese no les aconsejo que prueben. Pero cuando van a un lugar con agua limpia, pruebas el agua del río, es dulce, es tremendamente dulce. De hecho, ¿alguno de ustedes ha probado el agua refrigerada destapada? ¿Cómo sabe? Sabe feo. ¿Por qué? Está estancada, agarra el sabor del refri. ¿Sabes cómo hacer para que pierda ese sabor feo y vuelva a saber rico? Toma 2 vasos y aréala, no sé cómo, airéala, mézclala un poco. ¿Sabes qué sucede? Se mezcla con oxígeno y se vuelve a endulzar. El agua viva es un agua dulce, un agua que satisface más que el agua de un pozo. Y bueno, la metáfora de Jesús, evidentemente, fíjate que aquí tenía la pregunta para los de clase, no, esto es una metáfora, no es un símil, no es una parábola, es una metáfora. ¿Cuál es la metáfora del agua que Él está ofreciendo, que sacia la sed espiritual? La metáfora es la vida eterna. Lo que Jesús le ofrecía a la mujer, ¿qué era? Agua, era vida eterna. La gracia de Dios que sacia esa sed espiritual. La mujer no entendió la metáfora. ¿Y qué hizo? Entendió la metáfora más bien como literalmente. Decíamos, ser demasiado literal es que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, es pensar que Él tenía bisagras, y no es así. En este caso también dijo una metáfora y la mujer no entendió, la tomó literalmente, dijo, pero tú no tienes cuerdas, no tienes bote, ¿cómo vas a sacar agua y me vas a dar a mí agua viva si el pozo es hondo? Tal como Nicodemo, días antes, había tomado literalmente una metáfora que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero las metáforas hablaban de vida eterna. El pozo tendría unos 30 metros de profundidad y evidentemente Jesús no tenía los medios para tomar esa agua. Pero ¿sabes una cosa? La mujer estaba más lejana de tomar la otra agua, la vida eterna. Y así como nosotros no tenemos los medios naturales para acceder a esa agua de la vida eterna por nuestros propios medios, Jesús nos los da gratuitamente. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Jesús estaba ofreciéndole aquí era algo mucho más grande. En esta vida presente, las satisfacciones que te da la vida son como satisfacer tu sed con esta agua. La satisfaces momentáneamente, pero nada satisface del todo. Es como que si te dijeran, oye, ¿quieres comer? Invitamos a una persona ayer a comer y nos decían, ahí como ser amable y no ser carga, nos decía, no, ya comí desde ayer. O sea, ¿te satisface la comida de ayer para hoy? No, ya nada te satisface. Lo de ayer no te satisface hoy. El vacío interior que todo hombre siente solamente puede ser llenado con Dios. El Creador ha puesto en nuestro corazón un abismo. ¿Sabes qué significa abismo? Sin fondo. Algo sin fondo. El Señor ha puesto en nosotros un abismo que solamente puede ser llenado con otro abismo. Hablando de algo infinito. Y ese hueco en el corazón solamente puede ser llenado con Dios. Un santo de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, quien muy probablemente también él haya sido salvo, él decía, nos hiciste, Señor, para ti, y está intranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti. Agustín de Hipona. Salomón, en su libro de Eclesiastés, si hay alguien que pudo probar de todo para satisfacer tu corazón, en un momento él decidió hacer un experimento con su vida. Y realizó el experimento y escribió después una tesis. Esa tesis es el libro de Eclesiastés. Comienza con la conclusión y luego habla de cómo llegó a la conclusión, como se hace en una tesis. En el capítulo 3, versículo 11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto Dios el infinito. Ha puesto Dios algo en tu corazón que te hace sentir que tú no perteneces aquí, que no te llena lo que el mundo te da. Siguiendo con este pensamiento, llega más adelante Salomón. Con todos sus recursos, él empezó a probar cómo llenar ese vacío, esa eternidad, ese abismo de su corazón. ¿Qué probó Salomón? Lee el libro. Probó con todas sus riquezas, con su posición de poder, probó materialismo, probó el hedonismo, placeres, acumuló oro, acumuló mujeres, probó trascender. Hizo grandes obras y en todo y en cada una de las cosas él dijo, me encontré vacío. Llegó al capítulo 7, versículo 14, dice Salomón, sigue con su pensamiento, debajo del sol todo es vanidad. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, fuera de él. Fuera de Dios no hay nada. Así que si no tienes a Dios en tu corazón, bueno, pues piensa solamente aquí en la tierra, tu vista está aquí abajo del sol, goza de lo que te da, porque finalmente eso es todo lo que tendrás. Esa es la conclusión que llega Salomón. Fuera, debajo del cielo, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque el corazón busca a Dios. La mujer entonces entiende, versículo 15, con esto, dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Si bien la mujer entiende que Jesús ofrecía algo mejor que el agua de ese pozo, y que
su necesidad sencillamente era una necesidad física, pues él quería tener ese privilegio y por comodidad pide de esa agua para no venir otra vez a sacar del agua del pozo. Pero aún no comprendía completamente. Fíjate, vamos a repasar cómo era la percepción de Jesús desde el punto de vista de la mujer. Primero, un judío sediento, cansado. Segundo, un hombre distinto, que tenía una visión distinta de las cosas, que tenía algo que ella no tenía. ¿Te das cuenta cómo tiene que ser también tu trabajo con aquella gente que no conoce de Dios? Para muchos hoy, ¿quién eres? Una persona común y corriente. Pero de pronto quizás con muchos ya hayas dado un paso y ya para ellos seas una persona distinta. ¿Alguien te ha dicho eres distinto? Necesitas seguir avanzando. Que vean tu vida. No basta con que digan los cristianos son diferentes. No. Tienes que llegar más profundo para que comprendan quién es Cristo. Así, en los versículos siguientes, la mujer cambia de perspectiva en cuanto a quién es Jesús. Jesús toca el siguiente tema, el tema del marido. ¿Sabes por qué? Porque la mujer no estaba entendiendo la analogía. Antes de poder entender lo espiritual, antes de que Jesús le pudiese hablar de su salvación, tenía que hablarle de su perdición. Si no se percataba de su perdición, no podía entender de su salvación. Salvarme. Tienes que ser salvo. Y alguno te preguntaría, ¿salvo de qué? Si no entienden la condición, no van a entender que necesitan ser salvos. Versículo 17, 16 le dice Jesús, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, ¿te das cuenta cómo sigue cambiando la perspectiva de la mujer? Fíjate cómo Jesús toca un tema delicado para la mujer, ¿no crees? Pero no viene y no le dice, no la acusó de adúltera, de fácil, no sé. Lo que hizo fue apelar a su conciencia. Alguien dijo que los predicadores del evangelio tienen un gran aliado. Cuando tú predicas el evangelio tienes un aliado, la conciencia del que está escuchando. Apela a la conciencia y permite que la conciencia haga su trabajo. Tú no eres la conciencia. Hay veces que como cristianos perdemos nosotros el objetivo de mostrar un evangelio de amor cuando la queremos hacer de conciencia. Jesús no vino y la acusó de adúltera, no la vino y la acusó de estar en concubinato. ¿Qué le dijo? Llama a tu marido. Con eso le dio la oportunidad a la conciencia de hacer su trabajo. El tema que sigue Jesús tocando ahora es en cuanto al lugar de adoración. Dice, sigo leyendo, ahora la mujer, la que aparentemente cambia el tema, y lo cambia así como que de golpe. Podríamos pensar que él está tratando de esquivar el tema del marido. No creo que sea así, yo creo que es una pregunta genuina, ya que la mujer, en su perspectiva de cómo ahora Jesús era más que un hombre distinto, ahora se da cuenta que Jesús era, ¿qué dice? Un profeta. Me parece que eres profeta. Entonces le pregunta, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El samaritano creía solamente en ¿qué? ¿Te acuerdas? Solamente en el Pentateuco. Y en el Pentateuco nunca menciona nada sobre Jerusalén. Así que ellos se dieron la libertad de decir, adoramos donde queramos.
Más adelante se dice: en el lugar que Jehová escogiere, allí me adoraréis. Y especifica el lugar, el monte Moría. Pero ahora la pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde hay que adorar? Tú que eres un hombre distinto, que eres un profeta, enséñame cómo voy a acercarme a Dios. Y Jesús responde, versículo 21: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabes una cosa? Cuando hablamos de adoración no estamos hablando del tiempo de alabanza, estamos hablando de tu vida. La adoración tiene que ver con lo que tú le das a Dios, tiene que ver con derramar tu corazón delante de Él. Así que la adoración, en palabras de Jesús, implica, primero, no importa el lugar, importa un corazón dispuesto. No acá, no allá, sino que los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad. En segundo lugar, puede ser que sea muy dispuesto tu corazón. El corazón tiene que estar enfocado. Mira, hay muchos cantos hoy en día que no me gusta mucho cómo lo cantan algunos cantantes. De hecho, uno de los que cantamos aquí en la iglesia, está muy bonito el video y todo eso, pero hay una parte o dos, tres partes ahí que no me gusta mucho a mí, en lo personal, cuando dan un tono sensual a su voz. El de La Cruz, por ejemplo, es un canto hermoso, una letra hermosa, pero en el video hay unas partes que no sé si el muchacho está en el baño o no sé qué trae, pero empezar a hablar, no sé, como que, sí, como que, o sea, en la adoración, no sé si me explico. Cuando adoramos, le estamos cantando ¿a quién? A Dios, no a la gente. Y yo no me imagino poder cantarle hacia Cristo. O sea, o le estoy cantando, no sé, una mujer cantando al oído sensualmente a su Salvador. No entiendo eso. Así que le cantamos a Cristo. Primero, un corazón correcto. Venimos a cantarle a Cristo. Y si le vengo a cantar a Cristo, voy a cantarle a Él. Mi adoración es para Él, no para la gente. Y puede ser que cantamos feo, pero Dios no está escuchando mi voz, está escuchando mi corazón. Ahora, puede ser que mi corazón esté dispuesto, pero dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué es el segundo ingrediente de una correcta adoración? Conocimiento. Puede ser que tu corazón esté bien dispuesto. Puede ser que tengas un buen corazón, pero puede ser que estés genuinamente equivocado, porque los verdaderos adoradores adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Lo que cantas es correcto? Profundidad de la música. Y mencionaba que no nada más música, es más allá, es tu vida. Y en espíritu no está hablando aquí del Espíritu Santo, está hablando de tu propio espíritu. Un espíritu vivo significa lo contrario del espíritu muerto, separado de Dios. Un inconverso no puede adorar genuinamente a Dios. Tienes que adorar a Dios con vida espiritual, con un corazón dispuesto y en verdad. Estoy de acuerdo con una frase que decía Frank Garlock, que la profundidad de la vida espiritual de un cristiano está directamente relacionada con la profundidad de la música que escucha. Hay gente que le gusta la música, los coritos, se repite y 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 se repite la misma frasecita y no hay contenido. Una cosa es tener un canto donde se repite el coro o donde se repite un puente musical,
pero otra cosa es que toda la canción diga lo mismo. Escuchaba hace un tiempo una canción que decía: salta para Cristo Jesús. ¿Y sabes qué decía la canción? Salta para Cristo Jesús, de principio a fin. ¿En qué te edificó? Era el ritmo, nada más. Ya me imagino a todos cantando la canción. ¿Qué estaban haciendo? Saltando. Entonces, profundidad también. Vamos a seguir avanzando en cuanto a esto, porque el tiempo se nos va, ya se nos fue. Dios es espíritu. Eso significa que Él es incorpóreo. Es decir, que Dios no es madera, no es metal, no es piedra, no es carne. Él es espíritu. Y por lo tanto, en espíritu se le adora. En segundo lugar, significa que Dios es inmenso. El universo entero no lo abarca. Él es más grande que el universo. Y por tanto, se le puede adorar en todo lugar, no aquí, no allá. Decía David: ¿es verdad que Dios morará en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. No, ese no fue David, fue Salomón, porque dice: cuánto menos esta casa que yo te he edificado. El Salmo 39:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y Pablo en un sermón decía: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. El universo no lo abarca. Él es mucho más grande que eso. Así que el hecho que Dios es espíritu significa que Él es incorpóreo. Adórale en espíritu. Él es inmenso. El universo no lo puede abarcar. Él es también personal. En espíritu significa que espiritualmente Él es un ser completo, intelecto, emociones y voluntad, tiene alma. Por lo tanto, no es una deidad ciega y muda, no es una energía, no es la fuerza. Él se entristece, Él se goza, a Él se le puede obedecer o se le puede desobedecer. Y finalmente, después de hablar de esto, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y entonces, regresaron los discípulos, versículos 27 en adelante. La mujer, versículo 28, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Y hay un paréntesis aquí de una plática de Jesús con sus discípulos, ahorita mismo lo tocaremos, pero voy a avanzar hasta el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo cambió la perspectiva? ¿Quién era primero para la mujer? ¿Quién era Jesús? Un judío cansado. Después le vio como un hombre distinto. Después dijo: un profeta. Y finalmente, Él era el único que podía satisfacer su necesidad espiritual. Así pasó en tu vida con Cristo. Y así es tu vida para otros. ¿En qué paso vas? ¿Están viendo tu vida? ¿Qué eres? ¿Un hombre distinto? No te conformes con que los demás digan: ya vieron que soy distinto. No. Tienen que darse cuenta que eres un mensajero de Dios. Y una vez que se den cuenta que eres un mensajero de Dios, que conozcan a aquel que vive en ti, a Cristo. Y ese fue el tema de Jesús. Cuando vinieron los discípulos: come, Señor, versículo 31. Y contesta Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
alguien le trajo de comer. Versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, otra vez, aquí estamos en una metáfora, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdad, en esto es verdadero el dicho, dice, uno es el que siembra, otro el que siega, y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Estamos en un mismo equipo, tenemos que sembrar. Y hoy literalmente aquí tenemos Biblias para que lleves, para que siembres. Lleva la palabra de Dios, lleva la palabra a aquellos que lo necesitan. Así que lleva Biblias y dale una a alguien, pero ofrécele también estudiarla. Ofrécete tú para que lo guíes y le disipules a esta persona. Oye, que no ha conocido a Cristo, tú eres la persona que le ha puesto en su camino Dios a esa persona para que ella le conozca. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por ese tiempo y gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú nos buscaste, porque tú tienes una cita con nosotros. Y Dios, te nos revelaste. Hoy también, Señor, queremos ser parte de tu obra. Entendiendo que tú pides, mi Dios, todo de nosotros, queremos darlo. Usa nuestras vidas para llevar tu mensaje de salvación. Transforma nuestras vidas, que nuestra vida encuentre satisfacción en ti, porque tú eres el único que tiene agua de vida eterna. En nombre de Jesús oramos, amén.